De Ángeles viene acercándose el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para contarnos respecto a esta reunión. ¿Cómo está, subsecretario? Si nos puede comentar respecto a la reunión de hoy día. Estamos en vivo para Tu Día. Da uno para poder escuchar. Secretario, ¿puede estar un pasito más adelante para que podamos alcanzar todo ahí? Estamos ordenando un poco la situación. Sí, primero reiterar lo que ayer planteó con mucha claridad la ministra del Interior, Isquia Siches, frente a los graves hechos ocurridos en la región de la Araucanía. Cuando el diálogo se retira de un territorio, cuando el Estado se retira de un territorio, cuando un gobierno no se hace cargo de los problemas políticos profundos que están detrás de un conflicto, la respuesta normalmente es que la violencia aumenta. Si queremos que la violencia disminuya en el sur de Chile, no se puede retirar el diálogo político, no se puede retirar el Estado y no nos podemos desentender de los problemas políticos de fondo que hay en la relación del Estado con el pueblo mapuche. Dicho eso, justamente eso es lo que justifica que el gobierno insista y persevere en la estrategia de diálogo. Han habido otros intentos de diálogo, otros gobiernos han intentado dialogar y esos diálogos han fracasado. Cuando los diálogos han fracasado, la violencia ha aumentado. Y como queremos paz, como no queremos víctimas, creemos que la estrategia del diálogo debe perseverar. Hoy día hemos tenido una reunión con Carabineros de Chile, está el general director con nosotros. Hemos tenido una reunión con la Policía de Investigaciones, el subdirector nacional se encuentra en la Araucanía aún, nos ha acompañado el subdirector de Inteligencia. Quiero agradecerles a ambas policías, porque a diferencia de lo que se ha querido instalar, cualquier planificación o incluso la acción más planificada de la Araucanía está expuesta a imprevistos de violencia. Y ayer Carabineros tenía preparado un plan operativo de contingencia que permitió que toda la comitiva resultara ilesa, que pudiera ser extraída con rapidez del lugar de los hechos y que pudiera ser trasladado a un lugar seguro. Por eso, en primer lugar, he querido agradecer el trabajo de las policías. En segundo lugar, como es natural, hemos conversado respecto a buscar mejoras en los protocolos. ¿Hubo algún fallo en el protocolo, secretario? Hemos conversado respecto a buscar mejorar protocolos respecto al desplazamiento de las autoridades. Y en tercer lugar, es evidente que el término del estado de excepción implica un desafío para garantizar seguridad a los ciudadanos y a las ciudadanas que viven en el sur de Chile. Y estamos trabajando con Carabineros de Chile, también con la Policía de Investigaciones, con el objeto de que a partir del término del estado de excepción haya un plan que permita garantizarle a todos los chilenos de Arica a Punta Arenas, pero en particular a los chilenos y chilenas que viven en las regiones en conflicto, la seguridad a la que aspiran y la que merecen. Secretario, se mantiene la idea de no... La comunidad dice que no se contactaron con ellos. Secretario, ¿hicieron alguna querella o alguna denuncia? ¿No es parte de la función? Subsecretario, ¿pusieron alguna querella o alguna denuncia? ¿No es parte de la función pública también, cuando se está frente a un delito, denunciarlo? Sí, es respecto a las eventualidades de una decisión de querella, es una acción que se está evaluando y que la informaremos seguramente durante el transcurso del día de hoy si es que se toma la decisión de que el Ministerio del Interior presente ¿Por qué se evalúa? una querella? ¿Fue evidente? ¿El fiscal habló de atentado a la autoridad? Se evalúa porque, como ustedes ya están al tanto, de hecho hay una obligación legal respecto a las autoridades públicas frente a la comisión de un delito. Sí, ¿Ah? Pero se inició una investigación de oficio por parte de la Fiscalía y por tanto es algo que estamos evaluando durante el transcurso de hoy. 24 horas de Temo Cuicuy dice que no se comunicaron con él, que nunca hubo conversaciones con él. ¿Era el interlocutor válido él? ¿Se comunicaron? ¿Qué pasó? ¿Hubo errores ahí en la planificación? Yo creo que no hubieron errores en la planificación. La ministra lo dijo ayer. Esta visita, la ministra del Interior la viene planificando desde antes del cambio de mando. Era evidente que la conversación se iba a desarrollar con Marcelo Catrillanca. Con Marcelo Catrillanca, conversación que estaba acordada previamente. No fue una conversación improvisada, y si la comitiva se dirigía a la casa de Marcelo Catrillanca es porque eso estaba acordado previamente. Una medida disciplinaria. Hubo alertas de carabineros que no se escucharon. ¿Hubo alertas de carabineros que no se escucharon por parte de la ministra? La visita estaba planificada previamente, la ministra se dirigía en una comitiva, había un plan de contingencia estructurado y planificado por parte de las policías, por lo tanto
situaciones de esta naturaleza en hechos mucho más planificados respecto a la comunidad de Temucuicui, igual han sido objeto de hechos de violencia. Lo importante es que se respondió oportunamente. Muchas gracias. Escuchábamos las palabras entonces del subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, que acababa de finalizar esta reunión con personal de Carabineros, con el director general de Carabineros y también de la Policía de Investigaciones. Señaló Monsalve que están estudiando la posibilidad de instalar querellas dentro de lo sucedido el día de ayer con la ministra del Interior, Isquia Siches. Es una situación bastante extraña. Sí, yo también sentí lo mismo, Ángeles. La verdad es que hay que ir viendo lo que va a pasar durante esta jornada y ver los resultados también de esta reunión durante el día. Sí, que lo comentábamos acá, perdona Ángeles, ¿no es cierto? Porque claro, es una situación que está a la vista, ¿no? Aquí no es que se nos ocurrió, creemos que no. Aquí hubo un hecho gravísimo, ¿no es cierto?, de lo que visualizábamos todos en las imágenes. Acá no es como dice el alcalde de Ercilla, no, si no hubo disparo. No, eso fue un accidente. Hubo disparo. No, si hubo interrupción de la ruta, ¿no? Hubo lienzos. Hubo lienzos. Se quemó un vehículo. O sea, a ver, entonces el gobierno no puede no actuar directamente ejerciendo, o sea, haciendo valer el peso de la ley. Hay tres cosas que dijo el subsecretario que son relevantes. La primera cosa, mejorar el protocolo, o sea, estaba regular, porque tú mejoras lo bueno, tú mejoras lo que está malo, por definición. O sea, si el subsecretario dice vamos a mejorar el protocolo, es porque la evaluación no funcionó y las mejoras son para mejorar, para optimizar cosas. Primera cosa. Segunda cosa, él dice la ministra iba a la casa de Marcelo Catrillanca, por lo tanto es ahí solamente con él. No había una reunión masiva, sino la colocó en esa dimensión. Y tercero, lo más relevante es que están evaluando la reacción del Estado de Chile respecto a lo que le ocurre a una autoridad y es la querella, porque de momento sabemos, porque ayer el fiscal regional puso el punto, dijo, mire, aquí hay 3 delitos. El primer delito es barricadas en camino, disparos injustificados y atentado a la autoridad. El gobierno, y así se desprende de lo que dice el subsecretario, lo que hace es evalúa, porque esto tiene impactos políticos, por supuesto, porque la querella va a impactar la política. Ayer lo decíamos, esto le cambió el eje al gobierno, lo sacó del estado que estaba de instalación y lo colocó a gobernar. Y le cambió la agenda prioritaria, tú lo marcabas temprano, Mirla, en el sentido de la seguridad, se la ha colocado allí. Y por lo tanto, la reacción va a estar colocada si el gobierno decide que el Estado se haga parte de la querella por una cosa. Una cosa distinta es que la Fiscalía de oficio esté investigando y otra cosa es con el músculo del Estado. Eso es otra cosa totalmente distinto y eso tiene una consecuencia política. Y la derivada política es grande. Seguramente el gobierno en la tarde tendrá que definir cuál es la postura a la pregunta que se le va a hacer. ¿Qué piensa el gobierno de la Araucanía? Mauricio Jürgensen. Sí, a mí me parece que hay una primera controversia bien clara en esta declaración del subsecretario, cuando él dice, este era un viaje planeado, planificado, el encuentro con Marcelo Catrillanca estaba también acordado, pero el mismo Marcelo Catrillanca ayer habló de improvisación. Entonces, entendemos, a ver, ¿cómo entendemos? ¿Se van a juntar en Temucuicui? Lo que da a entender Marcelo Catrillanca es que algo que se resolvió ayer a última hora, que el encuentro que finalmente fue en otro lugar, en un servicentro, se entusiasmaron aparentemente con la idea de juntarse allá. A mí eso me llama la atención. Segundo, a mí ayer me llamó mucho también la atención una declaración de la convencional Rosa Catrileo, que hizo ver que no se habían respetado los protocolos mapuche para llegar hasta este lugar. Uno entiende, ¿no?, que cuando son comunidades, cuando hay un lonco, cuando hay autoridades, eventualmente estas cosas se negocian, vamos a llegar a tal hora, lo va a recibir usted, se van a juntar acá. Entiendo que tenga que existir ese visaje. Pero hay una cuestión de protocolo, pero la otra que te agarren con un atentado. Pero muy distinto que exista un protocolo mapuche que básicamente, ¿cómo lo entendemos el resto de todos los que estamos observando este tema? O sea que cuando en el protocolo mapuche que dice la convencional Rosa Catrileo, si tú vas a un lugar sin autorización, te van a recibir a balazo. Es que ese punto, a mí eso me llama mucho la atención. Acaba de decir algo súper importante, Mauricio. Tema, para aprovechar la intervención, me quedo también con las frases del senador Francisco Buenchumilla, que dice, mire, diálogo, voluntad de diálogo ha existido en distintas administraciones. Sí. Lo que falta acá, y a mí me parece que efectivamente falta, porque además no conocimos las famosas medidas que iban a anunciar ayer, es diálogo, pero las propuestas sobre la mesa. Hasta ahora esas propuestas no se conocen. Oye, esto de la convencional, con todo respeto por la convencional Rosa Catrileo, tiene todo el derecho a opinar lo que ella crea que ocurrió. Pero la pregunta que uno se hace, no se respetaron los protocolos, entonces la manera de responder es a balazo a una autoridad. O sea, vamos a empezar a atentar a la autoridad, porque
no se respetan los... Es que creo que esa declaración es delicadísima. O sea, ella puede decir, no se hicieron bien las cosas, no hubo la planificación, debió haber habido otra coordinación. No solo la familia Catrillanca es la que, ¿no es cierto?, tiene autoridad sobre lo que ocurre en la comunidad. Porque tiene que ver con la misma frase que tú rescataste que había recogido la radio ADN de este loco Keipool, que es, si no pasan por mí, se van a encontrar con sorpresa. Con sorpresa. Perdóname, ¿qué es eso? ¿de qué estamos hablando? ¿Sabe cuál es el corazón de todo? Si tú tienes información, muy buena información, para un despliegue de esta envergadura y de la importancia que iba a tener, no se hubiera tenido este desaguisado. Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas? Prospectiva en terreno, ir a averiguar, tener los oídos allí respecto a este tipo de situaciones, porque fíjate el impacto, le cambió el rumbo al gobierno, se lo cambió totalmente. ¿Y le va a seguir cambiando, Lidardo, si es que hoy día no ponen una postura clara y concreta con respecto a de si hay querella o no hay querella con respecto a este caso? Esa es la primera definición. Y lo segundo es cómo el gobierno comunica, después de pasado lo urgente de ayer, cómo comunica el día de hoy la reacción política el día después. Ya. Bueno, te voy a dejar después una pregunta pendiente con respecto a eso. Volvemos con Natalia Nicolás. Natalia, te quiero hacer una pregunta con respecto a lo que ocurrió ayer en particular y las declaraciones de la ministra Siches después de la gobernación. Ella, fuera de cámara, alguno de sus asesores o alguno de sus acompañantes u otros integrantes de la comitiva calificaron esta situación como atentado, como ataque, como algo más grave, porque siempre se ha dicho incidente. Sí, bueno, la verdad nosotros no estuvimos en conversaciones con asesores o con alguien de su equipo, solo que cuando llegamos a la subcomisaría de Ercilla, cuando nosotros quisimos, la prensa en general, quiso hablar con Marcelo Catrillanca, se acerca un asesor, supongo que de comunicaciones, de la ministra de Interior y lo aísla y le dice que él va a hablar primero con la ministra y que después va a hablar con nosotros y lo aparta de donde estaba la prensa, Marcelo Catrillanca. De hecho hay un video donde él aparece dando una declaración y aparece en conversación con este asesor, donde él dice que se van a ir a conversar a otro lado, pero que tienen que hablar primero. Eso fue lo único que nosotros pudimos saber, pero nadie se indicó a esto como un ataque o parte del equipo que yo haya escuchado, que hayan hablado de una emboscada. No fue ninguna de esas palabras las que utilizaron, la verdad. Sí, Natalia, te quiero preguntar lo siguiente, porque, a ver, de nuevo, lo que dice la autoridad es que esto estaba planificado. Ya, eso es lo que ha insistido. Marcelo Catrillanca habla de improvisación. Entonces, la pregunta, a ver, tratemos de meternos al medio, tú que estabas ahí. ¿Sería improvisado, lo que me resulta muy difícil de entender, la ida al lugar donde ocurre el asesinato de Camilo Catrillanca? ¿Eso sería lo que Marcelo diría, Marcelo Catrillanca, su padre, fue improvisado? ¿Qué es lo que fue improvisado finalmente? Claro. No sabemos a qué se refiere precisamente cuando él dice que fue improvisado. Quizás para él fue bastante rápido la coordinación. El gobierno dice, por otro lado, que se estaba planificando desde antes del gobierno. Por otro lado, aparece la declaración del lonco de la comunidad de Temucuicui Autónoma, Víctor Keipool, quien habla de lo que ustedes decían recién, los protocolos. Hay protocolos de la cultura mapuche, entre ellos está la jerarquía. Marcelo Catrillanca lo tiene muy claro, está inmerso en la comunidad hace años, nació allí. Entonces, hay algo que quizás aquí se pasó a llevar, que puede tener que ver con el tema de jerarquía. El lonco manifestó que la ministra no habló con él, no le solicitaron a él, que sería autoridad ancestral, según él mismo lo dijo, para solicitar el ingreso a este lugar. Ahora, Ángeles lo decía, se responde a balazos. Yo creo que el problema más bien es de fondo y que tiene que ver mucho con el lienzo que se deja en este lugar donde estaba la barricada con el vehículo. Un lienzo que apunta a que no habrá diálogo mientras hayan presos políticos mapuches. Eso dice el lienzo. Entonces el problema o la respuesta quizá de la comunidad o de quienes efectúan estos disparos, que fue un grupo indeterminado y que es desconocido hasta el momento, tiene que ver con esta problemática que ellos dejan plasmada en el lienzo finalmente. Natalia, pero una pregunta más allá también del protocolo de consultar o no al lonco. Exacto, pero Natalia, ya, ahí están todas las dudas que tenemos que despejar, pero lo otro que los caminos que hay dentro de la comunidad Temucuicui, que son varios, son súper angostos. Entonces, tal como decía Libardo, ¿no es llegar y meterse a un camino, darse la vuelta, costó cualquier cantidad, tú estabas ahí. Descríbenos un poco eso, ¿no? Para entender cómo es geográficamente la zona. Sí,
Sí, son caminos bastante angostos, en algunas partes son un poco más amplios, pero al ingresar a estos lugares ya hay muchos caminos interiores. De hecho, ustedes pueden llegar a la comunidad de Temucuicui por muchos accesos. Solo por el lado de la Ruta 5 Sur está el acceso Coyico, acceso Quechereguas, Chamichaco, Pidima, por Victoria, por distintos lugares. Y también pueden ingresar por otras comunas ya desde el otro sector, viniendo del otro lado finalmente. Entonces, una vez dentro o cerca de la comunidad, está lleno de caminos interiores, por lo que es muy fácil también perderse. Esa es más o menos la geográfica que hay en el lugar. Nosotros estábamos en una ruta, en un camino interior que era muy angosto. Ustedes pueden ver en los videos cómo cuesta que podamos dar vuelta a los vehículos para poder salir del lugar, además con esta camioneta entorpeciendo. Y tal como lo decían anteriormente, ustedes hablaban de la seguridad, de cómo tiene que haber una escolta en la parte posterior de esto. Bueno, en esta escolta no participaba la prensa. Se supone que esta era una actividad interna, entonces iba la van de la ministra y los escoltas iban detrás de ella. Claro, iban cubriendo su espalda, pero la de la ministra. La prensa no estaba incluida, entonces ahí, claro, se comete ese error porque va una caravana que no iba con ellos inicialmente, que no estaba planificado para que fuera así, pero que tampoco se estaba cuidando. No, porque tampoco estaba detrás identificado. De la escolta, de igual manera iba a ir esa camioneta. Claro, no estaba, lo que tú estás diciendo es sumamente relevante, porque efectivamente estaba la escolta detrás de la camioneta de la ministra, pero para atrás, todos los vehículos, se asumió entonces que era prensa. Y el subsecretario lo reconoce cuando dice, y destaca el trabajo en terreno y dice, bueno, y pudieron salir de allí. O sea, anteponiéndose a la crítica que va a venir en el sentido de cómo se resguarda la parte posterior. Aunque vengan 200 vehículos de vecinos, siempre se cierra la caravana con una escolta. Siempre se debe cerrar. Y eso es un tema de seguridad elemental. Algo que no se hizo. Claro. O sea que la verdad, entonces, Natalia... Claro, porque detrás de la escolta veníamos nosotros. Claramente, Natalia, tú que cubres la zona, ¿no? Que tienes una experiencia enorme de terreno, ¿no? Te quiero preguntar esto, mira, es que de verdad esto podría haber pasado a mayores, ¿no? Sí. Podríamos estar hablando de otra cosa hoy día. No, de verdad. O sea, aquí por mucho menos, no, aquí de verdad que esto es una situación súper delicada. Ahí se quemó un auto, ¿no? Se quemó un vehículo, o sea, esto es atentado contra la autoridad. ¿Tú sientes que la acción, digamos, todo este viaje, hay algo, no digo de improvisación o de no, pero quizás de no comprender de verdad, te lo pregunto así, digamos, lo complejo de ese sector, un sector que, a ver, para hacer un pequeño resumen, o sea, tiene muchos episodios, pero no olvidemos el último, 2021, 7 de enero, el inspector Luis Morales, ¿no es cierto?, que termina siendo asesinado en un operativo donde había 800 PDI, 800, y así todo tuvieron que salir de ahí, un sector donde hay prófugos de la justicia. Sabemos que aquí hay otro tipo de problemas. Yo no quiero criminalizar todo lo que ocurre en la comunidad de Temucuicui, porque por cierto que hay personas que están haciendo ahí, que viven ahí y que tienen una vida digna, sana y que no están involucradas, ¿no es cierto?, en situaciones de delito. Pero también hay situaciones donde se mezclan, ¿no?, cosas de esta naturaleza. Entonces, por eso te pregunto, ¿hasta qué punto hubo una cierta, quizás, ingenuidad de ingresar teniendo en cuenta todo este contexto, este marco, digamos, que forma parte de la comunidad Temucuicui? Bueno, muchas autoridades y reacciones políticas que hubo ayer daban cuenta de que faltaba una labor aquí de inteligencia o quizás de logística, faltó gestionar mejor esto, y el alcalde de Temuco lo dijo ayer saliendo de una reunión con la ministra acá en la delegación, y él dijo, está bien que haya intención al diálogo, pero se necesita diálogo con contenido. Dijo, inclusive habló de falta de experiencia, hay que entender, dijo, es un nuevo gobierno, creen que quizás iba a funcionar de otra manera, pero cómo ingresan a un lugar donde, como ustedes lo decían, hubo un operativo el año pasado donde participaron más de 800 efectivos policiales, que iban armados también, y luego tuvo que intervenir carabineros con carros blindados y todos para poder sacar a los efectivos policiales de allí
que además resultó con un saldo desfavorable, que fue este oficial fallecido. Claro, hay que recordar que todo esto pasó a 3 kilómetros de donde se ubica el tractor, que fue el lugar donde murió asesinado Camilo Catrillanca. Recordemos que ese fue un caso muy emblemático, muy sensible también para toda esta discusión. Entonces, más allá del provecho político que algunos quieran sacar, y que lo están sacando desde ya, ¿quién podría culpar al gobierno de querer tener este símbolo, de estar con Marcelo Catrillanca en el lugar que también, insisto, es muy significativo? Ahora, evidentemente esto no se hizo bien. O sea, yo creo que nadie podría decir algo distinto desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de la estrategia, desde el punto de vista de lo simbólico. Era un día para celebrar. Esto se lo viene de vuelta de una manera bien dramática. Era un día para estar allá con el padre de una víctima simbólica, para hacer anuncios, para dar cuenta de un nuevo comienzo. Lamentablemente esto no funciona porque claramente, y esto lo sabemos desde hace mucho tiempo, hay gente que no está muy dispuesta al diálogo. Por eso, diálogo y método sobre la mesa, y eso, como tú bien dices, aparentemente no fue una ecuación que se lograra de manera tan perfecta ayer.